vigilado desde el más allá por los piratas que lo escondieron. Estos son relatos que tocan estos temas. Localizado en la actualidad en la actual carretera antigua de Minatitlán, a la altura del campo Hernández Ochoa, lo que hoy en día se percibe como una ligera pendiente que desciende hasta llegar a Las Palmitas, hace algunos años era una empinada loma en torno a la que se cuenta una infinidad de leyendas que abren la imaginación hacia las cosas sobrenaturales, tesoros, apariciones, accidentes. Un jinete de negro se aparece. Un amigo, quien fuera peluquero de oficio, nacido en Tuzandépetl, contó la historia de dos amigos suyos que hacia 1950 fueron a la cacería por el Cerro del Borrego. Cabe decir que en esa época todo el camino a Minatitlán corría entre el monte y la selva. Cazadores expertos se colocaron a un lado del camino para esperar a que pasara alguna presa. Entonces había venados, alguno que otro jaguarcillo y toda la fauna menor de pescuincles, armadillos, mapaches. En esa espera estaban cuando escucharon las pisadas de hombres a caballo y se escondieron pensando que podían ser asaltantes. Estaban bien escondidos y en silencio cuando vieron pasar por el camino un jinete vestido de negro y sobre una caballería negra también. Cuando estaba ya a cierta distancia, el jinete quisieron ver para dónde iba y su sorpresa les erizó el cabello cuando se dieron cuenta de que desapareció en un instante y sin que hubiera ningún recodo del camino a donde se hubiera podido ocultar. Su estado de nervios les impidió salir de cacería por mucho tiempo y jamás volvieron al sitio donde les apareció el jinete enlutado. Y las visiones todavía hoy se manifiestan. Una familia que vive en la colonia Tierra y Libertad, a media cuadra de la carretera antigua Minatitlán, cerca de la unidad deportiva Hernández Ochoa, que está en lo que antaño fuera el pináculo del Cerro del Borrego, relató que su vecina, cuyo terreno tiene uno de los frentes a la carretera, contó que una de las señoras que habita en el área le preguntó si, embosado en las sombras de la noche, había visto un jinete vestido de negro que salió de su propiedad montando un caballo negro también. La vecina que narró el relato no vio esa aparición por estar platicando en la casa de la suegra, quien también vive en el área, pero sí dijo que muchos vecinos recuerdan haber visto ese personaje. ¿Quién sabe qué será?, alcanzó a decir la muchacha antes de explicar que muchos vecinos han visto esa oscura aparición, y recalcó que cuentan que desde hace tiempo, cuando la colonia no se había desarrollado todavía, ya se veía la aparición del jinete enlutado. Y otros relatos de tesoros. Aquí hay uno de una antigua casa de teja. En el terreno que hoy ocupa un edificio que está en la avenida Revolución, esquina con Pedro Moreno, estuvo ubicada una casa de teja, donde instalaron hace muchos años los equipos que bombeaban agua al antiguo tanque elevado de Coatzacoalcos. En ese lugar estaban los pozos donde se abastecía de agua a toda la población. Cuando dejaron de usarse estos pozos, la casa de teja quedó abandonada y de ahí vivió mucho tiempo una lavandera con su familia, quizá por la proximidad del agua. Eso es lo que hasta 1965. Esa señora contaba que en las noches que hacía mucho calor había un seto de piñón que se veía como que ardía. Siempre que se ven estas cosas es asunto de dinero, pero nunca se atrevió a buscar, no le prestaba mucha atención o tal vez le daba miedo, pero le indicó a varias personas, pero no veía nada. Solo el que ve las luces puede excavar. Dicen que cuando una persona ve esas luces, ahí hay dinero, o lo que haya es solo para ella. ¿Quién sabe ahora que construyeron el edificio, esa familia, si todavía sigan viendo esas luces y esté el dinero o lo hayan encontrado, porque metieron máquinas y excavaron profundo? O en todo caso se pudo haber ido más profundo, como suele suceder cuando hay ambición. Es muy difícil saberlo. Esta es otra casa, en el centro de Coatzacoalcos, en una casa abandonada que estaba construida en la esquina de Carranza e Ignacio de la Llave, donde ahora hay un restaurante de franquicia frente al parque. Dicen que se veían luces y que un grupo de valientes que las miraba decidió escarbar por la noche y encontraron efectivamente un cofre
de metal grande, pero cuentan que uno de ellos se le ocurrió preguntar: ¿y cuánto me va a tocar? Y súbitamente el cofre se volvió a hundir. Nadie lo pudo encontrar de nuevo. Les había ganado la codicia. Decían que esa era la razón por la que esa casa no se había podido vender, pero no hubo quien se atreviera a escarbar, hasta que la compró un restaurante e hizo sus sótanos, probablemente también sin encontrar nada. Y aquí hay otro de un cajón, de un enorme cajón, de esos que parecen féretros. Fernando Alfonso Rodríguez, peluquero de oficio, contó el rancho de un amigo allá por Izhuatlán. Hay una huerta grande que rodea la casa, y el primo narró que una tarde, cuando era chamaco, regresó del campo y al entrar a la huerta vio un cajón así como de muerto. Tocó con los nudillos y se oía hueco. Corrió a decirle a su padre: hay un cajón en la huerta, acompáñeme. Pero nada, cuando llegaron ya no había cajón, desapareció. Y lo mismo este relato de una cadena allá por Paso Nuevo, donde ahora está la propiedad del ejército en Izhuatlán. Dicen que veían una cadena gruesa como antigua y pensaban: ¿qué es esto? Pero no la tomaron en cuenta, porque pues estaban cazando tepezcuintle y eso era lo importante. Nunca se les ocurrió jalarla para saber qué había del otro lado. Pasó tiempo y cuando la buscaron ya no estaba. Pero seguramente esa cadena existe, nada más que ahora no se puede buscar, porque donde antes estaba y donde antes se le veía es que ahora pues es propiedad del ejército. Echaron una cerca de tela ciclón y más de 40 hectáreas cerraron ahí. Esto es de Izhuatlán del Sureste, narrado por Fernando Alfonso Rodríguez. Este es otro cuento de piratas, raro, pero escuchen ustedes. Era don Ángel un hombre fuerte, de esos de cama grande, con dosel y cortinas. Vivió en un tiempo de hombres con raíz, de esos que ya no se dan en las ciudades. De anciano, uno de sus pasatiempos era platicar con el amigo, aquel que era vigilante nocturno de la antena, que estuvo instalada allá por la calle de Gutiérrez Zamora, a la altura de Abasolo. Ahí veían llegar el fresco nocturno de los cálidos días del trópico y refrescaban su corazón con el olor a marisma y el sabor de los cigarros de hoja acompañados de buen café. Una de las noches, el amigo cuidador alertó a don Ángel: míralos, ahí vienen. Y con ojos desorbitados veía un oscuro espacio debajo de la loma. ¿No los ves? Son los piratas que suben a esconder sus tesoros. Don Ángel no los veía, pero se acostumbró a que el amigo, las noches de luna nueva, cuando la ausencia de la luz oscurece las laderas, volviera a ver a los mismos piratas subiendo pesadamente la cuesta para enterrar sus tesoros allí, donde solo ellos sabían. Pasó el tiempo. Don Ángel, quizá influido por la persistencia del amigo o despertado por la edad, al momento de captar la existencia de mundos más sutiles, vio que el terreno que vivía con una de sus hijas aparecía un destello que provenía de varios metros bajo la tierra. Nunca quiso escarbar para desenterrar aquello, pero cuentan que muy anciano tuvo feroces discusiones con seres invisibles que visitaban su casa. Ahora, muchos años después, hay ocasiones en que la noche del trópico deja escapar voces que retumban en las paredes de la casa, y la hija de don Ángel y el miedo sobrecoge a quienes las escuchan. La verdad es que tiene sentido hablar de piratas en Coatzacoalcos, desde Lorencillo, ese Lorencillo cruel que unos dicen que era de Chontalpa y no el Lorencillo pues de origen holandés que cuentan las leyendas. También de Francis Drake. Hubo muchos que hicieron estas costas refugio y trinchera para detener las persecuciones. Se menciona constantemente aquella caravana de piratas que asciende la loma para esconder algún tesoro y sepultar con este a todos los que sabían de la existencia. Solo toca a los muy escépticos o a los muy atrevidos investigarlo. Y aquí hay otro relato también sobre una luz. En este caso, hay una luz que se ve aquí y al rato se transporta y parece cocuyo y se ve en otro lado, pero grandota. En aquel tiempo la gente andaba en cayuco y la luz se colocaba en la proa del cayuco y luego se cambiaba de lugar. Ahora la siguen viendo. Un hermano que era vigilante de los muelles de petróleos, en una vez que había un barco amarrado en la caseta, tienen dos casetas al lado del río,
Uno de los vigilantes estaba en una de las casetas y el otro en la otra. Un día vieron la luz y creyeron que eran pescadores, cuando de repente la luz se puso allá arriba en la caseta y de ahí iluminaba. Y un vigilante, el que lo vio, le estuvo chifle y chifle al otro para que viera lo que pasaba, pero no se dio cuenta. Unos dan la explicación diciendo que son fuegos de San Telmo o no sé qué, pero no, para mí que son almas, dicen que eso, que andan penando. Un tío, hermano de mi madre, ellos se quedaron en Tuzandépetl, vio esa luz por el río. Ese tío le dijo: ya no quiero ver la luz, ver esa luz, yo quiero ver esa luz, pero cerquita. Y al rato la luz estaba junto a su cama. Por andar diciendo qué cosa es, quién sabe. Esto es del área de Nanchital y de Tuzandépetl y relatado por don Fernando Alfonso Rodríguez. Muchas gracias.